Hola, muy buenas, bienvenido a Cosiendo y Descosiendo. Estos son los apuntes del primer capítulo del libro de oro, primer capítulo que habla cómo confeccionar un patrón base. Este es el libro de oro, el famoso libro de oro. El primer capítulo del mismo tenéis ya para descargar en nuestro Facebook, en YouTube, el enlace lo tenéis ahí, también en Instagram, en el que podéis empezar ya a confeccionar ese patrón base y así seguir ya los demás capítulos. Para ello, para empezar, vamos a tomar 7 medidas. Son el contorno de pecho, el largo de espalda, el cuello, el ancho de hombros, ancho de espalda, ancho de cintura y ancho de cadera. Al final vais a tener una tabla en la que vais a poder apuntar todas estas medidas y os va a ser mucho más fácil mirar esa tabla y automáticamente sobre papel hacerlo, ¿vale? ¿Por qué va a ser útil? Pues por esto. Porque, por ejemplo, estas son las medidas que yo he puesto para poder hacer el ejercicio de este primer capítulo. Si tomamos la medida del contorno de pecho en 100 centímetros, a esos 100 centímetros hay que sumarle 4. Y a la vez hay que calcular una cuarta parte de ello, que en este caso serían 26 centímetros. Pues cuando cojamos el papel, lápiz y tal, ya tenemos para hacer directamente, para plasmar esos 36 centímetros. El largo de la espalda, 43. En este caso no tenemos que hacer nada, tal cual lo ponemos en nuestro patrón. La medida del cuello, en este caso tenemos 36 centímetros, pues a esto hay que calcularle una sexta parte, serían 6 centímetros. El ancho de hombro, 14 centímetros, lo dejamos tal cual. Ancho de espalda, 38 centímetros, aquí habría que sumarle otros 2 y a la vez calcular la mitad. El ancho de cintura tenemos 88 centímetros, hay que calcular una cuarta parte y luego el ancho de cadera tenemos 118, al cual hay que sumar 4 centímetros y calcular una cuarta parte. Es decir, la medida que vamos a poner sobre el patrón son 30,5. Todo esto vamos a ver poco a poco. De hecho, este capítulo se divide en 7 partes porque lo que va a tratar es cada una de estas partes. Vamos a verlo. Antes de nada, ¿qué es el patrón base? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar nuestro cuerpo sobre el papel. Vamos a tener nuestro cuerpo, en vez de en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, ¿vale? Esta forma de realizar el patrón vale tanto para mujer como para hombre, niño, incluso talla de bebé. Pero es súper importante, lo pongo ahí en amarillo, que estas medidas hay que tomarlas perfectamente, porque en función de cómo hagamos este rectángulo vamos a tener la altura de las axilas, de la cadera, de la cintura, etc. Esto es lo que vamos a hacer para que os hagáis una idea. Cuando se empieza con esto del patronaje, a mí por lo menos me costaba muchísimo y de vez en cuando me cuesta el imaginar la prenda que vamos a hacer, el patrón y la prenda, relacionar uno con otro. Lo que vamos a hacer ahora mismo es lo que estáis viendo dentro de este cuadrado rojo. La primera medida, por lo tanto, es el contorno del pecho. Para coger la medida del pecho, lo que hacemos es que la cinta no tiene ni que estar apretando mucho, pero tampoco se puede caer, ¿vale? Ante la duda es mejor que sobre que falte, porque siempre habrá tiempo de ajustar, pero si falta tela, ahí ya no podemos hacer nada. Muy importante, a la medida tomada le sumamos 4 centímetros. ¿Por qué sumamos esos 4 centímetros? Porque sería la medida que necesitamos para que la tela nos rodee y nos dé un poco de margen para que pueda cerrar el botón. Ahí pongo como importante que las medidas horizontales siempre tienen que llevar un poco de holgura, ¿vale? Las verticales las vamos a poner justas, pero las horizontales las vamos a dar un poquito de holgura. La segunda medida es el largo de espalda. Esta es una de las medidas más difíciles de tomar porque no hay un punto en el cuerpo en el que digamos es de aquí a aquí, ¿vale? Ahí lo pone. Un truco para hacerla es que la persona a la que le vamos a medir, a tomar las medidas, doble la cabeza hacia arriba y donde esté la parte doblada del cuello, desde ese punto hacia abajo, es el punto de partida. O bien, más fácil todavía, si tiene una cadenita, pues desde el punto de esa cadena hacia abajo. ¿Hasta dónde medimos? Pues hasta la medida imaginaria, pues sobre la línea del ombligo, ¿vale? Lo que hay que tener en cuenta aquí
es que estas medidas son casi siempre las mismas. Las medidas de mujer suelen ser entre 44 y 45 centímetros, las de los hombres entre 46 y 47 centímetros. Un niño, por ejemplo, entre 9 y 11 años va a tener entre 40 y 41. Pongo ahí entre paréntesis el ejemplo de las personas sentadas. Si nosotros, por ejemplo, ponemos en una fila de sillas sentados varios adultos, varias mujeres, vamos a hacerlo por género, varias mujeres o varios hombres, vamos a ver que aunque uno sea más alto que otro, el tronco, lo que nosotros vemos, va a ser siempre lo mismo. Entonces, por eso ponemos ahí que las medidas suelen ser entre 44 y 45 para la mujer, 46 y 47 para los hombres. Es muy raro que haya una variación muy grande. Con esas medidas, con esas dos medidas, ya tenemos el rectángulo. En este caso, al principio, había dicho que el largo de la espalda eran 43 centímetros y ahí tenemos ya la medida del ancho del rectángulo, que son esos 26 centímetros. ¿Cómo se consiguen esos 26 centímetros? Si volvéis para atrás, son la medida de 100 centímetros que habíamos cogido, le sumamos 4 centímetros y a la vez le calculamos una cuarta parte. Después de hacer el rectángulo, aplicamos la regla de una décima parte, mitad, mitad. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Tenemos la medida de 43 centímetros, que es el largo de la espalda. Ahí le vamos a calcular primero una décima parte. Obtenemos la primera cifra de 4,3. ¿Vale? Para que no tengáis que estar haciendo muchas cuentas, lo único que tenéis que hacer es mover la coma hacia la izquierda. De esos 43 centímetros le vamos a quitar esa cifra que hemos tenido, que son 43 menos 4,3. Y el resultado son 38,7. A ese 38,7 le vamos a partir por la mitad, que son 19,35. Pero vamos a verlo porque va a ser mucho más fácil. Aquí lo tenéis, ¿vale? ¿Qué hemos hecho con estas medidas? Con estas medidas hemos conseguido saber cuál va a ser la altura del hombro, la altura de la axila, la altura de la cintura, incluso la altura de la cadera. Solamente con haber cogido la medida del ancho del rectángulo y de la altura, es decir, las dos primeras medidas de este ejercicio, es decir, el contorno de pecho y el largo de espalda, ya sabemos a qué altura van a estar todas esas medidas. ¿Vale? Y ahí están aplicados. Arriba tenéis los 4,3 centímetros, ahí se obtiene la altura del hombro, todo lo que queda, es decir, esos 43 centímetros, lo dividimos entre dos. Sería la parte de arriba 19,35 y abajo 19,35. En el medio tenemos la altura de la axila y abajo la altura de la cintura. Si cogemos esa misma medida de 19,35, si vamos un escalón más hacia abajo,